Buenos días, que el Señor le bendiga a todos. Un abrazo de aquí para todos, tanto a los que están presentes, como a los que también nos siguen por las redes. Así que el Señor le bendiga a todos. En esta hora quiero leer un texto de la palabra de Dios. Se encuentra en el libro de los Salmos. El Salmo 119 y versículo 105. Yo sé que ustedes lo conocen. Dice de la siguiente manera: lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a tener un momento de oración. Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Gracias por poder abrir tu palabra. Gracias porque estamos aquí reunidos en esta mañana. Guíanos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Hace un instante, el hermano Israel decía que hoy se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Biblia. En el año 1986 se produjo una ley que nos permitió a los dominicanos un alto privilegio, y fue poder tener un día en que hagamos memoria de este incomparable libro. Es interesante e incomparable hablar de este libro. Cuando uno revisa la historia de la Biblia, uno queda extasiado, uno queda pasmado. Cómo Dios obró de una manera especial y milagrosa para que todos nosotros podamos tener su palabra con nosotros. Pensar que, por ejemplo, la Biblia fue escrita entre su primer libro y el último libro en un promedio de 1500 años. Eso significa que ningún humano pudo haberlo planificado, porque nadie vive esa época o ese tiempo. Así que tenemos que entonces entender y aceptar que Dios estaba en todo esto. Dios usó diferentes hombres para que podamos tener la Biblia hoy día. Usó hombres muy capacitados, pero también usó hombres humildes, boyeros, pastores de ovejas, agricultores, intelectuales, y a cada quien lo usó como él quiso, para que hoy podamos tener su palabra. Es maravilloso pensar que en el plan de Dios para este libro trabajaron promediamente 40 hombres en diferentes épocas. Le acabo de decir, en 1500 años promediamente. Así que miren ustedes, todos escribieron en épocas diferentes. Y ¿saben lo tremendo de todo esto? Que nadie dice nada contrario al otro, sino que la Biblia se complementa un libro con el otro, y al final tenemos el propósito de Dios para los hombres. Es incomparable esto, ¿verdad que sí? Pero
Pensar en la Biblia también nos hace reflexionar sobre nosotros, acá en el mundo que estamos hoy. Y hubieron hombres que tuvieron la Biblia en muy alta estima. Nosotros no podríamos hablar en esta mañana de todos los hombres que a través de la historia tomaron la Biblia como el baluarte o escudo de sus vidas. Por ejemplo, George Washington, aquel gran hombre norteamericano, fundador de esa gran nación, él dijo: ningún presidente, oiga bien, ningún presidente podría gobernar un país sin Dios y sin la Biblia. Cuando leí esa frase, me estremeció. Y yo diría, cuán diferente fuera el mundo de hoy si los presidentes tuvieran esa misma visión y tuvieran la Biblia como regla de conducta, de fe, de práctica. Qué diferente fuera, ¿verdad? Pero ¿qué le parece algo más propio nuestro? Juan Pablo Duarte, nuestro Juan Pablo Duarte. ¿Sabe qué hizo Juan Pablo Duarte? No solamente sus pensamientos están extraídos de la Biblia, como la trinitaria, que vino de la Trinidad, como él decía frases como esta: la cruz no es símbolo de martirio, sino símbolo de redención. Pero algo más. ¿Sabe qué hizo Duarte? Duarte plasmó la Biblia en el centro de la bandera nuestra. Y no se quedó ahí. Escogió un pasaje de la Biblia, Juan 8:32, y lo estampó allí, siendo nuestro país el único país del mundo que tiene la Biblia en su escudo nacional. Y ese texto dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y yo pienso, ¿qué nos estaría diciendo Juan Pablo Duarte a los dominicanos? Y yo imaginándome, pienso, Juan Pablo Duarte le estaba diciendo a los dominicanos: he aquí el libro de la verdad, he aquí el libro de Dios, he aquí la Biblia. Y no se quedó ahí Juan Pablo Duarte. ¿Sabe qué frase puso arriba? Dios, patria y libertad. Él sabía que Dios debe ser lo primero en todo y que no habría nación sin Dios, porque es Dios quien da la victoria, es Dios quien da el éxito. Así que miren ustedes cuántas cosas podemos ver sobre el asunto de la Biblia. Los dominicanos deberíamos tener la Biblia todos, no solamente en nuestras casas, sino también en el corazón. Tristemente, ustedes saben que nosotros vivimos en una guerra. La luz contra las tinieblas, o las tinieblas contra la luz. Y entonces encontramos muchas situaciones muy tristes en el camino. La Biblia también ha sido perseguida. Cuando las primeras Biblias entraron acá, a República Dominicana, entraron por Puerto Plata. La trajeron los holandeses. Y cuando los jerarcas religiosos se enteraron que por Puerto Plata habían entrado Biblias, hicieron un allanamiento a toda la ciudad para encontrar, buscar la Biblia que podría estar escondida en cualquier casa. La reunieron todos y la llevaron al Parque Colón
de Santo Domingo. Y allí hicieron una fogata y la quemaron. Porque no se podía leer la Biblia. No hace tantos años, señores, que la Biblia se lee libremente. Había inclusive una insinuación. Y era que quien leía la Biblia se ponía loco. Y nadie quiere parar a ser loco. Así que lo mejor era no leer la Biblia para no ponerme loco. Entonces, hermanos, es mucho lo que podemos decir de esta situación. En Brasil, no hace mucho, hubo una manifestación de estos grupos que han surgido en los últimos tiempos. Supuestamente defensores de sus derechos. ¿Y saben ustedes qué cargaban al frente en una pancarta bien grande? Cargaban la Biblia. ¿Y sabe de qué acusaban la Biblia? La acusaban de ser el libro con más odio para el ser humano. Qué terrible, ¿eh? Cuando en la Biblia se dice todo lo contrario. Pero la Biblia denuncia el pecado de los hombres y los hombres no quieren oír la voz de Dios y por eso entonces actúan de esta manera. Pero no vayamos tan lejos. Nosotros tenemos una ley que manda a que en las escuelas se lea la Biblia. ¿Y sabe qué pasó el año pasado con nuestro anterior ministro? Él dijo, no se puede leer la Biblia, porque la Biblia es para algunas personas, y si se leyera la Biblia, los niños haitianos que practican el vudú, lo estaríamos entonces ofendiendo. Oiga usted. Y él rehusó, alentado por otros también, a que no se leyera la Biblia, porque eso representaba un peligro. Es verdad que la Biblia es un peligro para los malvados. Es un peligro para el que quiere seguir viviendo en pecado. Porque la Biblia denuncia el pecado de los hombres. No importa quién sea. La palabra de Dios se encarga de desnudar la frágil realidad pecaminosa de cada hombre, de cada mujer. Y nada más hay dos alternativas cuando oímos la Biblia. O la rechazamos tajantemente o aceptamos su mensaje. No hay más alternativa. Bueno, este hombre que le acabo de expresar, él no se quedó ahí. Él dijo en ese momento que había que llevar a la escuela algo totalmente diferente. Y ustedes recuerdan lo que propuso. Llevar las cuestiones estas de géneros. Filosofía de géneros. Así que miren ustedes a dónde. ¿Y sabe qué propuesta decía él? Que teníamos que desconstruir al hombre. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra desconstruir? Es como desbaratar. Tú tener una casa y desbaratarla para hacer otra. Esa era su idea. Hoy no está él ya. No sé qué va a deconstruir. Pero déjeme decirle, la filosofía, o la intención más bien, sigue. Y nosotros debemos estar listos para
defender la palabra de Dios. Y donde quiera que estemos, defenderla en dos vertientes. Podemos defenderla levantando argumentos válidos para defender la palabra. Pero también podemos defenderla sobre todo con nuestras vidas. Porque la Biblia es el único libro que transforma las vidas. Entonces, mi vida habla más que mis palabras. Así que podemos demostrarle con vidas transformadas a los demás que la Biblia, la palabra de Dios, tiene poder. Como decía el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que la Biblia transforma las vidas, desconstruye la vida, vida destruida la vuelve a hacer. Ahora miren ustedes, es tremendo lo que podemos decir sobre la Biblia, pero vamos a ver algunos beneficios, solamente algunos, porque no tenemos tiempo de decir todos los beneficios que nosotros tenemos por la Biblia. Primero, la Biblia nos trajo la verdad de Dios. ¿Qué le parece? Dijo el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Así que cada vez que sacamos el tiempo para estudiar la Biblia, estamos sacando tiempo para descubrir la verdad de Dios. Alguien dijo que la Biblia es como un gran tesoro escondido. Miren, esta mañana yo leía en uno de los periódicos digitales que República Dominicana es el país principal de producción de oro. Algo bueno, ¿verdad? Pero déjenme decirles, el oro no está a flor de tierra. ¿Qué hay que hacer? Grandes excavaciones, grandes esfuerzos para extraerlo. Así que hay que llegar a la Biblia con la intención de descubrir, de escarbar, de buscar la verdad que Dios quiere revelarnos por su palabra a través del Espíritu Santo. Así que la verdad de Dios nosotros la descubrimos en la Biblia. ¿Y qué más? La verdad sobre el hombre. Imagínense, no me gusta a veces llevar los pensamientos, ¿qué diría? Sobre imaginaciones. Pero vamos a imaginar un momento algo. Supongamos que en un momento el sol no existiera. ¿Cómo quedaría el mundo? Toda una bola de hielo. Todo el mundo moriría. Todos desapareceríamos. Vamos a pensar en otra imaginación. Vamos a pensar que ya no llueve más. En el año 2013, por ahí, 14, el país tuvo una fuerte sequía. Yo recuerdo que íbamos al campamento de Madre Vieja y en el play usted podía tirar en las hendiduras que se hicieron un libro y se hundía. Las matas se secaron. Era un lugar hermoso con muchos frutos de aguacate y no quedó una sola mata viviente. 3 años más o menos acabaron con cantidades de matas. ¿Se imagina que no lloviera más? ¿Qué pasaría con el mundo?
un desierto, se acabarían las aguas, no tendríamos forma de vivir, porque como dice el lema por ahí, el agua es vida. Entonces, ¿pero se imaginan ustedes un mundo sin la Biblia? Piensen en eso. ¿Cómo estaríamos nosotros sin Biblia? Perdidos, sin esperanza, sin tener quien nos conduzca, porque la Biblia es la luz de Dios para los hombres. Así que conocemos la verdad de Dios cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Conocemos sobre el hombre cuando vamos a la Biblia. Sabemos de dónde venimos. Sabemos qué somos. Sabemos a dónde vamos a través de la Biblia. La Biblia nos habla de la vida. ¿Quién inició la vida? ¿Quién es el dueño de la vida? La Biblia nos habla de eso. La Biblia nos habla también sobre la muerte. Y nos dice por qué morimos. Y nos dice a dónde vamos después de la muerte. Así que la Biblia es un libro glorioso, bendito, que trata con todas las realidades del ser humano. Cada hombre, cada mujer debería tenerla continuamente consigo. Si nos quedamos sin ropa, no importa. Si nos quedamos sin casa, no importa. Si nos quedamos hasta sin comida, no importa. Pero que no falte la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es Dios mismo diciéndonos a nosotros lo que somos y lo que Él quiere que seamos. Esa es la Biblia. Así que mire qué glorioso es la Biblia. Ningún libro puede sustituirlo. Ningún libro. También la Biblia tiene otra particularidad. En la Biblia encontramos el verdadero gozo del corazón. Lucas capítulo 11 versículo 28. ¿En qué está basado el gozo del corazón en la Biblia? En obedecer la Biblia, en obedecer la palabra. Y nosotros, cuando vamos a la palabra, alcanzamos el mejor de los goces. Porque los goces que se consiguen aquí son pasajeros, son momentáneos, en todos los aspectos. Y a veces llega el gozo y una situación inmediata lo quita. Pero el gozo que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios es un gozo de tal manera que nadie puede quitarlo de nosotros. ¿Sabe lo que dice el Salmo 19, versículo 8 en su primera parte? Dice el salmista, dice en este hermoso salmo: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando uno va a la palabra con ansia de que Dios le hable, entonces Dios inunda tu corazón de gozo. Y repito, un gozo que no está sujeto ni a lo que tú tienes, ni a lo que tú eres, ni a lo que tú alcanzaste, sino que es fruto de tener a Dios contigo. Es fruto de haber alcanzado el gozo de la salvación en Cristo nuestro Salvador. Es eso. Por eso los cristianos no podemos pasar un día sin ir a la Biblia. ¿Ustedes han pasado un día sin ir a la Biblia? Mire, cualquiera que pase un día sin ir a la Biblia, que una circunstancia lo lleve a esa situación, un verdadero creyente, ¿qué va a sentir?
Oye, algo le falta. Tiene que ir a buscar eso que le falta. Y es ir ante la palabra. Porque la palabra es la que alimenta el alma, la que consuela el corazón, la que nos da el gozo verdadero, la que nos dirige por senda segura. La palabra es la que nos habla de Dios de manera contundente y abundante. Así que miren ustedes esa gran bendición de la Biblia. Pero también la Biblia, ¿qué más hace con nosotros? La Biblia también es la que nos da la victoria. Dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. ¿O acaso nosotros no necesitamos cada día tener la victoria? Déjenme decirles, los ataques contra los creyentes son permanentes y no van a tener vacaciones. ¿Por qué? Porque hay un enemigo muy poderoso. No es todopoderoso. Ese es Dios todopoderoso. Pero hay un enemigo que usa diferentes artimañas para atacarnos. Por eso Pablo hacía consciente a los hermanos de Éfeso de esta verdad. Y en el libro de Éfeso capítulo 6 y versículo 10 en adelante le llamaba la atención sobre este enemigo y sobre el ejército que él tiene bien armado y bien coordinado para luchar contra el creyente. Pero déjeme decirle, el Señor ahí mismo, a través de Pablo, nos da las herramientas para vencer. ¿Y cuáles son esas herramientas? Están todas en la palabra de Dios. Así que la Biblia nos da a nosotros la victoria. Y qué glorioso es ser victorioso. ¿Cuándo vamos a ser victoriosos? Podemos ser victoriosos todos los días. Cada día vencer las dificultades con la palabra como instrumento para la victoria. Pero también cuando a nosotros nos llegue el último día, el último hálito de vida, y Dios por su gracia nos haya guardado, también tuvimos la victoria. Pero ¿sabe dónde estará la victoria final? El día glorioso cuando aparezca nuestro Salvador. Y entonces le veamos cara a cara. Y entonces veamos a aquel que murió por nuestros pecados. Y le veamos y para estar con él, contemplando su hermosura y su santidad por los siglos de los siglos. Entonces la victoria será total. Parecido a él. Los creyentes transformados, los muertos resucitados. Y entonces podremos cantarle a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? O aguijón, tu victoria también, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque quedó la victoria construida en la obra de Cristo y ya la tenemos de manera perfecta. Así que miren ustedes lo glorioso de la Biblia. Nos dice todas estas verdades espirituales que son gloriosas. Pedro dice: deseen la Biblia, deseen la palabra, como los niños desean la leche materna. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: la leche espiritual no
adulterada. Un niño no pide ropa, ni pide que lo arropen, ni pide que lo bañen. Estamos hablando de un niño pequeñito, pero sí sabe pedir leche. ¿Y cuál es el lenguaje de ellos pedir? Llorar. En estos días nos tocó, Amor y a mí, ir a Estados Unidos para esperar el hijo de Sara. Y mire, de este muchacho desde que llegó gritando. Es decir, a la casa de que vinieron del hospital, gritando. Y cuando grita, ¿qué saben los padres? Que quieren comida. Bueno, pues entonces Pedro dice que así como el niño desea la leche, que nosotros deseemos la palabra. Porque la palabra es la que nos nutre. Hermanos, usemos la Biblia. Creamos la Biblia. Practiquemos la Biblia. La Biblia es un libro para practicarlo. Para que lo que está escrito ahí, yo lo asuma como modelo de vida. Usted puede pasar 30 años leyendo la Biblia. Y si la Biblia no lo transforma, si usted no vive la Biblia, usted ha perdido su tiempo. Déjeme decirle, hay gente que estudia la Biblia para conocimiento. Quieren saber mucho de la Biblia para discutir con otros de la Biblia. Pero ese no es el deseo de Dios. Ciertamente Dios muchas veces cambia los planes. Se dice que a principios del siglo pasado, la iglesia popular estaba muy preocupada con el auge que ya comenzaba a tener la iglesia evangélica. Y buscó a uno de sus curas más confiable, era costarricense, para que se metiera en la Biblia, para que pudiera contradecirle a los que estaban creyendo en otra forma de fe. La historia dice que este cura comenzó a estudiar y ¿sabe qué? ¿En qué terminó? Siendo uno de ellos. Porque todo el que va a la palabra, Dios se encarga a través de su Santo Espíritu iluminar el corazón. Y si Dios quiere salvarlo, lo salva. Aunque hay otros que son, diríamos, tercos. Conocen la palabra y no hacen caso a ella. Hermanos, es mucho lo que podemos decir de la Biblia, pero el tiempo se nos va. Permita el Señor que nosotros podamos tener la Biblia cada día en nuestros corazones. Ir con ella con sed, con hambre. Decir como decía el salmista, tengo sed de Dios, del Dios vivo. Y solamente somos saciados cuando vamos a la palabra en oración y comenzamos a ver lo que Dios es y lo que Dios quiere para mi vida. Y cuando abro el corazón y le permito a Dios ir transformando mi vida, entonces me convierto en una persona llena de sed de Dios. ¿Quiere tener satisfacción en tu vida? Ven al Señor. Entrega tu vida. Dile, aquí estoy. La Biblia dice lo que tú eres, pecador, pecadora. Y entonces presenta a Cristo como el único Salvador. Si abre el corazón, recibirá al Señor y tendrá vida eterna. Dios te bendiga en esta mañana y que la gracia de Dios te alcance a través de la Biblia, la palabra.